a un nuevo programa de Salud Hoy. Una nueva semana junto a ustedes para seguir informándonos acerca del mundo de la salud. En esta oportunidad vamos a recibir nuevamente al doctor Leogardo Pérez, urólogo, que ustedes lo recordarán de aquel programa que todos los vimos y que inclusive tuvimos que volver a repetir sobre la próstata, y también con el doctor Diego Leal, urólogo, ambos de la Asistencial Médica Departamental de Maldonado, quienes van a estar hablando acerca de la litiasis urinaria, más conocida como los cálculos renales y urinarios. Con ellos dos vamos a estar en este programa, pero antes de comenzar nos introducimos en el tema de la siguiente manera. Los cálculos en las vías urinarias o cálculos urinarios son masas duras como la piedra, que se forman en cualquier parte de las vías urinarias y pueden causar dolor, hemorragia, obstrucción del flujo de la orina o una infección. Según el lugar donde se forma un cálculo, se puede denominar cálculo renal o cálculo vesical. Algunos son hereditarios, pero otros podemos prevenirnos con una buena profilaxis. Ahora sí comenzamos con el programa del día de hoy. Bienvenido nuevamente, doctor Leogardo Pérez. Un gusto tenerte nuevamente. La verdad que todos te recuerdan del programa de próstata. Y bueno, y hoy vamos a estar hablando acerca de lo que son los cálculos. Y antes, bienvenido también, doctor, muchas gracias a nuestro programa. Y me gustaría arrancar con ustedes hablando un poco, para que la gente también se sitúe, hablando del aparato urinario, ¿no? Tendríamos que comenzar por ahí. Bueno, vamos a darle la palabra al doctor Leal. Bueno, un poco de básica de anatomía. Hay algunas imágenes para entender un poco los riñones, dónde están ubicados, en términos generales, para que todos entiendan. En la logia lumbar, al costado de la columna, profundo, en lo que se llama el retroperitoneo, que es la parte más posterior, y está compuesto por el riñón, el uréter, que es el cañito que une el riñón a la vejiga, que es un reservorio de orina, y la uretra, que es por donde se elimina. Ahí está, y es exactamente igual tanto al hombre como a la mujer. Tiene la única diferencia es la salida. Diferencias principalmente en el largo de la uretra, que eso después lo vemos en los ahí distintos tenemos una esquemas. imagen. Ahí está lo que nos habías dicho. Ahí estamos hablando del hombre. Los riñones, que son dos, el derecho siempre está un poquito más descendido que el izquierdo. Y el cañito que une el riñón con la vejiga que es la función de reservorio, y por donde sale la orina, que es la uretra. Y ahí en esta imagen vemos las relaciones con los grandes vasos, que tienen implicancias en el tema que vamos a hablar, porque el uréter, que es ese cañito que hablábamos, que es un cañito finito de unos 8 o 9 milímetros, que es donde transitan las piedras y donde comúnmente se pueden obstruir y generar dolor, que vemos que tienen, cuando cruzan esos grandes vasos, generan lugares donde se hace más estrecho ese pasaje, y es ahí, y en la entrada a la vejiga, donde principalmente se generan las zonas de más conflicto en el pasaje de cálculos. ¿Qué vienen a ser, es decir, los cálculos? ¿Por qué se originan? ¿Que se originan de la propia orina? Los cálculos son piedras. Son piedras. Básicamente son sales que pueden ser de diferente tipo. Las más frecuentes son sales de calcio, pero también son sales de ácido úrico, de fósforo. Pero básicamente las piedras son piedras con la dureza, de diferente dureza, según el tipo de que hablábamos, pero básicamente son sales. ¿Y por qué se forman estas piedras? Yo siempre le digo a los pacientes que básicamente, ahí estamos viendo una en pantalla, como son sales, imagínense que ustedes toman esta copa de agua y le ponen una cucharada de sal gruesa. Por más que ustedes la batan, esta copa,
con la sal, con su cucharada de sal gruesa adentro, algo les va a quedar en el fondo. Es eso que aprendimos en el liceo, o en del soluto y solvente, pero básicamente es eso. Ahora, imagínense la misma cucharada de sal gruesa en 3 litros de agua. Ponemos esa cucharada de sal gruesa en 3 litros de agua. Ahí se va a disolver por completo. Eso, básicamente, para que los pacientes entiendan, es la causa de por qué se forman las piedras, esas sales. Hay factores que son hay factores genéticos que influyen en ello. Siempre cuando nos enfrentamos a un paciente y preguntamos, ¿hay alguien en su familia que tiene cálculos? Y si buscamos, vamos a encontrar algún familiar cercano que forma piedras. Hay factores hormonales. Hay una hormona que se llama hormona paratiroidea, que controla el mecanismo del calcio en el organismo, que a veces puede estar alterada, y esta puede ser la causa de la formación de piedras. Puede ser el riñón mismo a veces, que sea un riñón malformado, que tenga una tendencia a hacer infecciones, que no funcione bien, que no drene bien el riñón. Y en este caso, yo también, con el ejemplo, ¿verdad? Digo, si uno, porque esos riñones mal formados, que uno nace con un riñón mal formado, si uno deja orina en un pelelo, en una pinica, va a ver que al rato la orina tiene feo olor, y luego del tiempo, la gente que ha vivido en campaña o en el campo tiene la experiencia de que queda como un sarro. Así se forman las piedras. Y como última causa, creo que una de las más importantes, y pues tendríamos que charlarla, es la alimentación. ¿Por qué me parece que es la más importante? Porque es una de las que es más fáciles de corregir, esa causa de la alimentación. Muchas a veces de las enfermedades comienzan en el supermercado, cuando uno está eligiendo lo que va a alimentarse cada día, ¿no? Y esa frase de que somos lo que comemos, ¿verdad? Entonces ese es un punto fundamental, la dieta. Eso lo tendríamos que después expandir y charlar un poquito más. Básicamente, digo, creo que los tipos de cálculos, el más frecuente son los de calcio, ¿no? Digo, el 80%, en términos generales, el 80% están conformados con calcio, y son los más frecuentes. Ahí tenemos una imagen. ¿Esos son los tipos de piedras? Hay distintos tipos de piedra, y para el común de la gente en lo que importa es en la dureza y en por qué se forman. Cuando hablamos de dureza, justamente para después definir qué tratamiento es el mejor y si se pueden disolver con medidas, con medicamentos o con terapia, o si ya sabemos que por el tipo de dureza, que es lo que decía Leogardo, que son sales, los cálculos están formados por cristales de sales y por una matriz proteica. Dependiendo del porcentaje de esos cristales, es que va a dar si son más duros o más blandos, y eso va a influir después en el tipo de tratamiento, si son más fáciles de romper o no, y si van a ser más fáciles de expulsar o no. También veíamos que tienen distintas formas, y eso también es muy importante, principalmente para la clínica, porque a veces cálculos muy pequeños que tienen forma como espiculada generan... ¿Aquellos naranjitas? Sí. Vemos que por ejemplo hay algunos de oxalato de calcio que son más redondos, que esos generan distintos tipos de reacción en el pasaje por esos cañitos que hablábamos, y a veces generan más lesión, un cálculo que es más chico pero con determinada forma, que un cálculo que es un poquito más grande pero de una forma más ovalada, más como si fuese más fácil para transitar. Estamos hablando de qué tamaño pueden llegar a tener. Desde milímetros hasta conformar un molde de todas las cavidades renales. Es decir, esto es, siguiendo con el ejemplo que decíamos, esto es
va creciendo. Va creciendo. Sí, me Cuando- imagino que el uréter debe ser muy fina, ¿no? Ahí está. Cuando vemos el cólico nefrítico del calculito chiquito que se logra expulsar, que era la imagen que veíamos del cálculo en el dedo, que se logró transitar toda la vía urinaria, esos son cálculos chicos, estamos hablando del orden de los milímetros, menos de 1 centímetro. A rango general, menos de 5 milímetros, el 80% se expulsa en forma espontánea, que es el común de la gente que orina una piedrita. Ya si nos vamos más arriba de los 8 milímetros, ya el porcentaje de expulsión es mucho menor. Estamos hablando de menos de un 20 o un 30%, solo de esos que se expulsan. Y por arriba de 1 centímetro ya es por la anatomía es muy difícil, salvo que haya una predisposición, una dilatación determinada de las cavidades, es muy difícil que lo logre expulsar. Ahí tenemos una imagen en donde se ubican los cálculos, ¿no? Pueden ubicarse en cualquier sector del aparato urinario y van a dar distintos síntomas, si bien el hilo conductor de los síntomas es el dolor. Pero ¿Qué sí tipo de dolor? Es un dolor que es característico, que se llama el cólico nefrítico. Es un dolor muy fuerte que el que lo padeció se acuerda de por vida. Sí. Está descrito como uno de los dolores más fuertes que hay. Siempre lo comparamos con el dolor del parto, e incluso es mucho más doloroso que el dolor del parto. Y dependiendo de dónde está, si está en el riñón, si está en el uréter o en la vejiga, va a dar distintos topografía de dolor, es decir, va a doler en distintas zonas, con irradiaciones distintas, y puede agregar otros síntomas como pueden ser sangrados, como pueden ser infecciones. Doctores, hacemos una pausa y en el próximo bloque ya hablamos más específicamente de cuáles pueden ser esos síntomas. Perfecto. Nosotros ya regresamos junto a los doctores Leogardo Pérez y el doctor Diego Leal. Ya volvemos.